Un saludo cordial para todos. Yo les voy a hablar sobre el módulo de ginecología. Mi nombre es Lina Loaiza, soy oncóloga radioterápica de la Clínica Sommer y vamos a hablar hoy de unos artículos que son lo que me corresponde a mí comentarles. Entonces, el primero fue un fase 3, que es un estudio donde se comparó la radioterapia 3D conformacional versus la radioterapia de intensidad modulada, la IMRT con imagen guiada, para reducir los efectos secundarios intestinales en el cáncer cervical. El estudio llamado PARSER ya tiene un análisis final. El investigador principal fue el doctor Chopra, realizado en varios centros en la India. Como antecedentes tenemos que la radiación sabemos que está indicada de forma posoperatoria en cánceres de cuello uterino y endometrio, que se van a incrementar los síntomas gastrointestinales y la toxicidad en las supervivientes a largo plazo después de haber recibido una radioterapia adyuvante, que la RTOG 0418, RTC mi endometre, demostró que entre el 27 y el 28% se presentaba toxicidad gastrointestinal aguda con IMRT, pero aquí no hubo un brazo de control o comparativo. La NRG 1203 mejoró algunos síntomas a las semanas 5 y al año de haber tratado con IMRT en comparación con radioterapia 3D, pero no hubo diferencia a los 3 años con IMRT. ¿Qué hipótesis entonces se planteó? Que la IMRT con imagen guiada mejorará la supervivencia libre de toxicidad gastrointestinal tardía en pacientes sometidos a radioterapia adyuvante para el cáncer de cuello uterino. Fue un estudio conducido en varios centros, coordinado por el Tata Memorial Center. Tuvieron unos criterios de inclusión, en este que se tuviera cáncer de cuello uterino, que fuera mayor de 18 años, que hubiera recibido histerectomía grado tipo 3 con características de un riesgo intermedio alto, histerectomía tipo 1 o 2 que requirieran radioterapia adyuvante, y los criterios de inclusión fueron los pacientes que tuvieron ganglios paraórticos positivos o indicación de radioterapia con campo extendido, o historia de múltiples cirugías previas a nivel abdominal o que hubieran tenido terapia con radiación, o cualquier predisposición médica que tuviera a mayor posibilidad de síntomas gastrointestinales. Como resultado primario, podemos decir que se buscaba era demostrar la diferencia, si es que la había, en la supervivencia libre de toxicidad tardía gastrointestinal con el uso de la IMRT con imagen guiada. Y como secundario, pues se podía comparar también la toxicidad aguda entre el brazo de la radioterapia conformacional y la IMRT con imagen guiada, comparar también la calidad de vida entre estas dos técnicas e identificar características del DBH para predecir pues, la toxicidad gastrointestinal tardía. En el tamaño de la muestra, para demostrar una reducción del 13%, era lo que se buscaba en la toxicidad gastrointestinal grado mayor de 2, tardía. Se tuvo en cuenta que hubiera tenido previo histerectomía o uso de quimioterapia concurrente. Se hizo un análisis intermedio cuando el 50% de los pacientes alcanzaban un seguimiento a los 18 meses, y en ese análisis intermedio, teniendo en cuenta los reportes en ASTRO 2015, el criterio de valoración principal, se necesitaban al total 43 eventos de los 300 pues, reclutados, con una P de 0.047 que se reservó para el análisis final. En el esquema del estudio, entonces, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y las guías dadas ya para la delimitación de volúmenes en el centro de referencia, se randomizaron los pacientes en dos grupos, radioterapia conformacional 3D y la IMRT. Se tuvo en cuenta ¿cuál? Un seguimiento programado, una evaluación clínica, calidad de vida medida por varias guías, valoraciones cada 3 meses durante 2 años, luego cada 6 meses entre el año 2 y 5, y luego anualmente, con una censura de seguimiento, en último seguimiento o recaída, pues si se demostraba. La evaluación tuvo en cuenta entonces las dosis que recibieron estos pacientes fueron de 50 grays en 25 sesiones, 5 semanas, sino con cisplatino, y también braquiterapia en 2 sesiones cada una de 6 grays,
se tuvieron en cuenta los constraints para el intestino, para IMRT con imagen guiada con un B15 y un B40. Se hizo imagen guiada en las dos técnicas y se evaluó la duplicidad tardía teniendo en cuenta algunos criterios de la RTOJ y las escalas, como anorexia, constipación, diarrea, si había distensión abdominal, hemorragia o sangrado, náuseas, dolor o vómito. Pero también a esto se le añadió el linfedema, algún problema o atrofia vaginal y síntomas constitucionales. El equipo de estudio pues estaba dirigido, realizó una puntuación de la toxicidad, pero se tuvo una concordancia entre los evaluadores de las subescalas que ya estaban validadas a nivel gastrointestinal antes de iniciar el estudio y algunos pacientes se censuraron para evaluación en el momento que tuvieron alguna recaída. ¿Cómo se randomizaron entonces estos pacientes? Fueron 300 pacientes, de estos 151 se fueron para IMRT y 149 para 3D. De estos, algunos no continuaron porque no se les realizó la intervención, porque violaron los parámetros o no cumplieron luego los criterios de inclusión. Algunos se perdieron del seguimiento o no se realizaron completamente el tratamiento. Entonces, al final se evaluó para análisis de supervivencia y toxicidad 142 pacientes para IMRT y 141 para 3D. ¿Listo? Teniendo en cuenta características del paciente, la edad, la mayoría eran mayores de 48 años, si tenían hipertensión o no, la mayoría no tenían esa enfermedad de base, tampoco diabetes y tampoco fumaban. De cirugías previas, solo ahí pudieron incluir 6 en cada grupo, aunque estaban no como criterio de exclusión, sobre todo pues que hubieran tenido cirugías que hubieran dejado pues como mucha fibrosis o cirugías múltiples, entonces esto fue pues ahí algo que fue muy equiparado en los dos grupos porque fueron de a 6 pacientes. El tipo de cirugía, también en cuenta que la histología del tumor, el 119 pacientes en el brazo de 3D y 105 pacientes en el brazo de MRT fueron de histología escamosa. Si habían tenido quimioterapia concurrente, fue la mayoría de los pacientes, y que habían recibido radioterapia o con braquiterapia. Evaluando la toxicidad aguda, se tuvo que con diarrea se presentó un 27.7% en 3D y un 17.8% en IMRT para una P de 0.04. También se evaluó gastrointestinal, genitourinaria, hematológica y fatiga, como pueden ver. Adicional, se valoró la toxicidad tardía gastrointestinal, mostrando significancia en la anorexia, un 7.3 versus 1.4 con IMRT, la obstrucción intestinal, que también llama mucho la atención, un 7.3 a un 0.7, pero al final, la evaluación general de toxicidad, cualquier síntoma gastrointestinal, fue de 38.2 a 20.4. Se hicieron varias escalas comparando IMRT versus 3D, donde se evaluó los puntos finales, la posibilidad de supervivencia libre de enfermedad o recaída pélvica y comparando también el tiempo de riesgo de progresión. Se hizo un análisis subgrupo comparando la técnica de IMRT versus la 3D y el tipo de cirugía. Y en los síntomas no gastrointestinales llamó la atención la fatiga con un 13.9% versus un 5.1%, los síntomas constitucionales un 8.1 versus 2.2 y la estenosis vaginal 5.9 versus 1.4. Como resultados, entonces, nos habla que la IMRT con imagen guiada es superior a la radioterapia 3D para reducir la toxicidad gastrointestinal en mujeres sometidas a radioterapia pélvica posoperatoria, que hay mayor beneficio de IMRT con imagen guiada en aquellos que reciben quimioterapia concurrente, que hay una reducción significativa estadística a nivel de la diarrea como síntoma agudo, pero no hubo diferencias en los resultados relacionados con la enfermedad o la toxicidad genitourinaria, pero sí se puede concluir que la IMRT con imagen guiada debería presentarse como un nuevo estándar de atención para los pacientes con radioterapia pélvica postoperatoria.
Otro de los estudios fue la utilización de perfiles inmunológicos para predecir la insuficiencia pélvica en el cáncer de endometrio. Como investigador principal está el doctor Mohammadi y se realizó en Tampa, en varios centros. ¿Qué buscaba como tenemos de antecedente? Que ilustrar, como objetivos, ilustrar el desarrollo o el uso del método del CyberSOT de manera clara y concisa, demostrar que este tipo de aplicación, el CyberSOT, se caracteriza porque ayuda a caracterizar infiltrados de células inmunes dentro de una muestra de tejido tumoral y con eso podemos identificar algún tipo de perfil de células inmunitarias de un tumor que pueda predecir mayor riesgo de una falla pélvica, en este caso de cáncer de endometrio. Como antecedentes tenemos que la cirugía es el tratamiento ideal para cáncer de endometrio, que la radioterapia posoperatoria o sino con quimioterapia depende de los factores patológicos y que ahí existen directrices nacionales donde dejan espacio para la interpretación y tener diferentes patrones de práctica. Las tasas de recurrencia locorregional pueden variar desde un 3 hasta un 15.5% según varios estudios y que va a depender de la etapa en que esté la enfermedad y el tratamiento pues, que se realizó, que se ha informado tasas de toxicidad aguda con radioterapia externa desde grado 1 grado 2 desde hasta 53.8%, y también que los resultados de la calidad de vida a largo plazo también se pueden ver afectados con la radioterapia externa, sobre incontinencia urinaria, diarrea o algún problema, sobre todo a nivel fecal. ¿El CyberSOT es qué? El CyberSOT es un sistema que permite identificar un tipo de célula mediante la estimación de subconjuntos relativos con transcripciones de ARN1. Este método es un método computacional que caracteriza la composición celular de los tejidos y según sus perfiles de expresión genética, pues de ARN. Se requiere entonces una matriz para que permita mostrar cómo se realiza la expresión génica en la referencia de cada célula y usando vectores que permitan unos soportes lineales con muestras de cada tipo celular. ¿Qué materiales o métodos entonces se van a tener? Muestras de tejidos obtenidas que se obtienen con biodepósitos del tejido y ellos obtuvieron un total de 100.000 muestras entre los Moffitt Cancer Center y los 17 aliados pues, que estaban realizando el estudio. De esta, los perfiles de expresión génica que se obtuvieron fueron gracias a que se utilizó Affymetrix GeneShift y se obtuvieron perfiles de leucocitos del tumor mediante el método del CyberSOT, donde evaluaron 22 líneas celulares. Solo se evaluaron, que hay que tener muy claro, los pacientes con cáncer de endometrio y que tuvieran el perfil de expresión genética completa. De estos se obtuvieron 192 pacientes o muestras pues adecuadas para el estudio entre 1999 y el 2011. A todas estas pacientes habían sido sometidas a histerectomía colsampingoforectomía bilateral y habían tenido, de estas 192, 171 habían tenido disección de ganglios linfáticos, o sea, un 89% de los pacientes. Se realizó un análisis de tiempo transcurrido hasta el evento con un método de Kaplan-Meier, comparando entre grupos con una prueba de rango logarítmico y también haciendo análisis univariable, análisis multivariable y la regresión de Cox. Se tuvieron en cuenta las características basales y de tratamiento como el TN, el tipo de cirugía, si había invasión linfovascular, si había compromiso del miómetro del más del 50%, invasión del estroma cervical o invasión glandular cervical, si había invasión de la serosa o invasión de vaginiparámetros. Además, se había tenido tratamiento con radioterapia, se había tenido tratamiento con quimioterapia, si se presentaba alguna recurrencia vaginal o pélvica. La mediana de seguimiento fue de 38 meses, con una media también de supervivencia de 68. También se tuvieron en cuenta análisis univariables para el riesgo de insuficiencia pélvica, análisis multivariable para el riesgo de insuficiencia pélvica, donde se mostró que el grado de cirugía daba una P de 0.036
con un índice de confianza del 95% entre 1.07 y 7.81. Además, la presentación de las células TCD4 con una P de 0.021 y la activación de las natural killer del 0.00.02. Se hicieron gráficas entonces mostrando a los 36 meses el control pélvico cuando había o no las natural killer, mostrando entre un 95.2 al 82.1% cuando no se tenían, y la aparición de las células TCD4 de memoria 95.9 a 84.9 cuando no se presentaba. Entonces, como conclusión, podemos sacar que el método computacional, el CyberSORT, es una herramienta muy valiosa que nos va a permitir evaluar la composición genómica de una muestra de tumor compleja, en este caso endometrio, que los pacientes de cáncer de endometrio que carecen de la expresión de TCD4 de memoria o de células natural killer tienen un mayor riesgo de insuficiencia pélvica, que una evaluación prospectiva del papel de los ensayos genómicos como el CyberSOT u otros como el RSI puede permitirnos escalar el tratamiento para los pacientes que de por sí ya tengan un riesgo inherente a la recurrencia de la enfermedad, y que el uso de estas técnicas con perfiles de células genómicas puede arrojar luz a realizar terapias dirigidas inmunoncológicas. Bueno, el siguiente estudio es la irradiación electiva del ganglio inguinal, si no es necesaria, en el cáncer de cuello uterino que invada un tercio inferior de la vagina. Fue un estudio en Shanghái por la doctora Wu. Como antecedentes, tenemos que el cáncer cervical es el cáncer número 4 más común en las mujeres en todo el mundo, que el drenaje linfático de la vagina puede irse hacia el área inguinal y que las lesiones que involucran la vagina a nivel distal pueden coincidir con una mayor probabilidad de que se haga una metástasis a nivel del nodo linfático inguinal. El NCCN tiene en sus guías y directrices recomendar la irradiación a nódulos linfáticos bilaterales para tratar en pacientes con compromiso de la parte inferior de la vagina. Como objetivos tenemos el principal y es valorar si la irradiación inguinal profiláctica, que en este caso se denomina PIRT, el PIRT, puede reducir hasta qué punto el riesgo de recurrencia inguinal. Como secundario podemos tener que se va a explorar la recurrencia inguinal de la vagina en la parte inferior que involucra el cáncer de cuello uterino cuando se utiliza este tipo de irradiación profiláctica, comparar la tasa de recurrencia inguinal entre el grupo involucrado de vagina con compromiso inferior y el que no tenía este compromiso, y mirar los patrones de recurrencia a nivel vaginal. Como método se incluyeron pacientes con cáncer cervical que tenían radioterapia radical o posoperatoria en el centro del Fundam University entre 2009 y 2017. Se excluyeron pacientes que fueran tratados por primera vez en otros hospitales. Se excluyeron los pacientes que tenían nódulos linfáticos inguinales ya positivos en el diagnóstico, y todos los pacientes con nódulos linfáticos inguinales negativos en el diagnóstico se omitieron irradiación inguinal profiláctica. Entonces aquí tenemos que se incluyeron al final 3.363 pacientes. De estos 139 tenían compromiso en la parte inferior de la vagina. De estos 2% ya tenían algún compromiso en algún ganglio inguinal, entonces salieron. Y de esos, el 42% tenían algún compromiso también de metástasis, y luego de esos 11 se les halló también compromisos aislados. Las características de los pacientes fue una edad media de 47.5% para recurrencia inguinal, con estadio desde el estadio 1 hasta el estadio 4, con la mayoría como histología de carcinoma escamocelular, y el compromiso en la parte inferior de vagina tenía para recurrencia inguinal 2 pacientes y sin recurrencia inguinal 40 pacientes. Los resultados se dieron por las tablas de Cox, mostrando una comparación entre los que tenían ya compromiso vaginal y los que no tenían, y luego se evaluó la recurrencia en la parte inguinal en todos los pacientes,
Como resultados, se valoraron entonces los que también presentaban de forma aislada metástasis a nivel inguinal y se llegó a que la recurrencia inguinal como conclusión es rara en los pacientes con un cáncer cervical que tengan un tercio de compromiso en la parte inferior de la vagina cuando se omitió la radiación inguinal profiláctica en esta zona. Adicional, que la tasa de recurrencia inguinal no había una diferencia estadística entre el grupo involucrado en la parte de compromiso en la parte inferior de vejiga y el grupo que no tenía esta afectación. Los tratamientos curativos de salvamiento de la recurrencia del nódulo inguinal aislado fueron efectivos, entonces se puede llegar a decir que la irradiación inguinal electiva de rutina no es necesaria para estos pacientes. Les agradezco mucho la atención.